Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más está con ustedes el hermano Jorge. Gracias por acompañarnos. En este día vamos a compartir la palabra y como siempre vamos a leer la escritura primero, orar y pedir a Dios de su guía para poder entender su palabra. En el libro de los Salmos, capítulo 44, nos dicen los primeros 4 versículos: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera las naciones y a ellos los plantaste, afligiste a los pueblos y a ellos le hiciste crecer. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios, manda victoria a Jacob. Bendito Padre Celestial, en el nombre sagrado de Cristo, hemos venido en esta hora a buscarte y suplicarte, Señor, que seas tú el que nos acompañes con tu presencia y nos des victoria en este día. Nos muestres tu brazo poderoso, tu palabra, tu verdad, tu luz y tu consolación. Señor, guíanos, te suplicamos, y bendice a tu pueblo con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Hoy día el tema que vamos a tratar es titulado La Gran Crisis de América. Es un tema que ya ha venido haciéndome pensar por buen tiempo. Vivo en América y por muchos años, como más de cerca de 50 años, y hoy en día vemos que hay necesidades en esta nación en particular. No es que necesitemos una nueva organización, un nuevo partido. No es que necesitemos más prosperidad económica como muchos lo buscamos, sino la necesidad real de un despertar en la búsqueda de Dios, un volver y un regresar a Dios. Hoy necesitamos que tanto hombres como mujeres oren y vuelvan de sus caminos equivocados, como dice la palabra, y nos dice las Escrituras en un pasaje que está en el libro de Crónicas, capítulo 7, del versículo 12 al 14, y nos dice de esta manera: Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: He oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y si humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
Cada año hay tiempos en que las iglesias aquí se reúnen para orar, y este es un pasaje del Antiguo Testamento que es mencionado muchas veces. Hoy día, al tratar de considerar estas palabras que se dicen, especialmente cuando habla acerca de la gran necesidad que Dios sane esta tierra, como lo dice en la Escritura, no podemos dejar también de pensar la tierra en todo el mundo, la sanidad para todo el mundo. Pero hoy día nos entregaremos a considerar la vida en América. Iremos un poco a la historia en América, la historia de Estados Unidos. Veremos el comienzo y trataremos algo de los acontecimientos cuando América nació, cuando América se inició en los primeros días. Hay un barco muy conocido llamado el Mayflower. Fue un barco que fue utilizado navegó por todo el Atlántico y llegó a la bahía de la ciudad de Nueva York. Y esto trae recuerdo de los primeros colonizadores que llegaron a Plymouth en noviembre, el 11 de noviembre de 1620. Fue la primera colonia que hubo acá en Estados Unidos cuando no había nada todavía. Cuando se iniciaron ellos, en sus comienzos, hicieron un pacto, estos inmigrantes, y hicieron un pacto porque ellos buscaban la libertad, especialmente la libertad de culto. En este pacto solemne que hicieron mutuamente, ellos se ofrecieron y se propusieron darle el lugar a Dios y la gratitud a Dios por lo que Dios había hecho, y no solamente lo hacían a Dios, sino considerando a Cristo Jesús, el Señor. Hicieron este pacto y ahora lo encontramos que la idea que ellos tenían era llegar a practicar su religión en nuevas tierras con el deseo de que debiera ser una búsqueda de Dios y que la nación estuviera bajo la soberanía de Dios. Era su deseo desde el comienzo de estos inmigrantes. William Bradford, un famoso líder en los tiempos de la migración en aquellos días, llegó a ser el primer líder aquí elegido como gobernador en la ciudad de Plymouth en 1621, llamada en aquellos días la Nueva Inglaterra. En la historia que vemos, se podía sentir el respirar de la fe del pueblo de Dios, de los primeros padres. Esa fe que tenían en Cristo Jesús. Esa eran las primeras señales de los primeros creyentes que venían aquí. John Withrow, y otros líderes en aquellos días estaban colonizando aquellos pueblos nacientes, también iniciaron el principio de lo que llamamos nosotros la Constitución en América. Cada estado había llegado, 13 estados habían llegado a reconocer en la Constitución a Dios como el supremo, majestuoso Dios.
En septiembre de 1799, el Congreso Continental votó para hacer un gasto de $300,000 en aquellos días, que era mucho dinero, para comprar copias, hacer copias de la Biblia y para repartirla a través de todas las colonias de los estados en aquel entonces. Nuestras instituciones educativas fueron entonces fundadas con enseñanzas, conceptos religiosos y en la fe de Dios. Si nosotros damos una mirada a la historia de Estados Unidos, su vida, y vemos una universidad conocida, famosa, la Universidad de Harvard University, Universidad de Harvard, nombre fue dado en homenaje a un clérigo, a un religioso apellidado Harvard. Él dejó en esta universidad una serie de reglas y reglamentos para que siguieran los estudiantes esas enseñanzas. Y él dejó de esta manera que los estudiantes debían estar plenamente instruidos y se les inculcaba seriamente para considerar la instrucción de la palabra en lo máximo, para llevar una vida en sus estudios, una vida conforme a la Escritura. Vemos entonces que él decía que en estas reglas, que la máxima expresión del conocimiento era el conocimiento de Dios, que superaba todas las demás conocimientos y sabiduría de los hombres. Y quería inculcarles a todos ellos esto. También en esa sabiduría les llamaba a todos ellos a que buscaran a Dios en la palabra y a que oraran continuamente. Harvard, este hombre, quería que las personas pudieran venir a estudiar. Quería que el Evangelio, las buenas nuevas, se extendieran en toda la Nueva América. Quería que todos tuvieran un celo que habían tenido nuestros primeros padres o los primeros fundadores de esta nación. Y quería que todos tuviesen esto, incluso las universidades. No habrían universidades si no fuera por el impacto que hubo cuando la palabra de Dios se extendía en aquellos días, la oración de la gente, la fe en Dios y en Jesucristo. En ellas encontramos las enseñanzas éticas y la moral del cristianismo. Esto era el comienzo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y liberarse de la Unión Británica. En el verano de 1776, 50 hombres en un salón llamado el Salón de Independencia en Filadelfia declararon esta nación como una nación libre de la Gran Bretaña, y ellos pusieron sus firmas y la campana de la libertad sonó en aquel momento. América ya era una nación libre. El 4 de julio se celebra entonces el nacimiento de una pequeña nación, la cual se convertiría en la nación más grande que el mundo haya conocido. La identidad nacional estaba arraigada en Dios. Hoy día flamean las banderas
con las estrellas y las tiras, y a través de los años, hombres y mujeres han llegado a morir en defensa de esas creencias y convicciones. Han llegado a derramar aún su sangre para que la bandera siga flameando victoriosa. ¿Cuántos hombres desde aquel entonces hasta estos días han muerto? Pero siempre recuerdan que llegaron ellos en aquel entonces a las playas y en sus manos traían sus Biblias y venían confiados en Jesucristo, en Dios. Esto fue el inicio de esta gran nación. Esto es casualmente uno de los secretos de las bendiciones y prosperidad de esta nación. Yo vine un día hace muchos años en busca de nuevos horizontes. Salí de mi amada tierra, del Perú, en busca de un mejor lugar, un futuro, donde trabajar, donde estudiar y tener una familia feliz, libre, próspera. No la tenía. Así es que vine buscando lo que no tenía. Lo curioso fue que entre todas las cosas que encontré, además del dinero y la riqueza y todo, lo que encontré fue a Dios. A Él fue a quien encontré. La textura de nuestro gobierno se encuentra en las enseñanzas de Dios. Por eso tenemos en las cortes, tenemos las Biblias, en el gobierno, en muchos lugares y en edificios. El intento de la nación es que fuera de Dios, que la nación fuera de Dios, le perteneciera a Dios. Una nación que cree en Él y le cree a Dios es una nación que es bendecida. En un juramento que hay aquí en Estados Unidos, se nos dice, todos lo declaran, todos los americanos, uno dice, una nación bajo Dios. En el Congreso de los Estados Unidos hay un lugar, un cuarto de oración. Así es que reconocen su compromiso y lealtad al Dios Todopoderoso y a nuestros antepasados que llegaron en la busca de la libertad religiosa. Sin embargo, ha habido crisis desde el comienzo y ha habido luchas para tener esta nación, aunque no tenía casi nada. Una de las primeras crisis, la cual hoy día vamos a tratar en América, fue la revolución, la guerra que hubo. Y en aquel entonces no se sabía ni siquiera si habría de haber una nación o no. Había incertidumbre. El presidente Eisenhower dejó una declaración y dijo aquí, es aquí donde lo lograron. Dijo estas palabras. El general Washington fue un militar. A él se le fue visto una y otra vez de rodillas en la nieve, llamando a Dios, pidiendo a Dios para lograr la victoria y terminar la guerra y poder iniciar esa unidad que tantos anhelaban. Él continuamente lo encontraban orando, aún de rodillas en la nieve. George Washington sacó de ese invierno de oración, los llevó a una gran victoria que trajo la independencia de Estados Unidos de la Gran Bretaña. Yo creo
como muchos también, que Dios ayudó a este pequeño ejército mientras marchaba durante el camino a Georgetown, como dice su palabra. Y nos dice la Escritura, hemos leído el versículo: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que George Washington y muchos otros estuvieron orando, buscando y conocían estas palabras de promesas que se le daban, que Dios les daba, y estaban confiando, y Dios respondió la oración, y Dios les dio el favor de ser una nación cuando no tenían nada. Él es que hizo de un pequeño ejército golpeado, desanimado y con harapos, sin casa, sin nada, y les dio una gran victoria, porque Dios estaba en medio de ellos. Dios en verdad hace maravillas. Las hizo en muchos lugares y las sigue haciendo. Él ama a todos los hombres. Él ama hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos. Y Él se interesa en cada vida. Cada vida para Él es muy importante. Cada vida en la tierra para Dios es muy importante. Dios ha escuchado la oración de muchos que supieron que Él obra a través de su palabra para todos los hombres que están dispuestos a doblar sus rodillas aún en la nieve y responderles a su necesidad. En Jeremías 32, 27 nos dice: Jeremías 32, 27 dice así: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Qué maravillosa palabra. Dios habla y nos hace ver que Él es, y Él lo dice, Él es el Dios de todos nosotros, de toda carne, y no hay nada que sea imposible para Él. Con esto, con estas palabras, nosotros podemos saber que Dios está en medio de la historia. Él está en medio de ti, de tu vida, donde te encuentres, en cada comunidad, en cada estado, en cada pueblo, en cada nación, cada continente, en el continente. Él está. Desde los días pasados ha estado obrando y seguirá obrando. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Todo lo puede hacer si el hombre lo quiere. Él está obrando hoy día en ti también. En el libro de Josué vemos este pasaje en el cual Moisés había muerto y ahora Josué recibe instrucciones para que continúe llevando al pueblo
Y en los versículos que tenemos aquí en 7 y 9, primera de Josué, de gran ánimo para todos aquellos que están desanimados y inseguros, dice así su palabra. Dios le dijo a Josué: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir todo lo que la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, y no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditará en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Estas son palabras de guía, orientación para aquellos que en aquel entonces estaban pasando grandes pruebas y crisis. Son estas palabras las mismas que los primeros hombres que llegaron a América leyeron. Ellos sabían que el Dios, dueño de todo, los estaba enseñando a vivir confiados en la providencia, en la soberanía de Dios, y que es un Dios que responde a las oraciones. Que donde quiera que haya mal, Dios está interesado en ayudar, en darles prosperidad. América fue bendecida y América conoció lo que es la libertad, porque dice la palabra que Dios es el que da libertad, no los hombres. Dios, de Él viene toda libertad y a Él podemos pedirle libertad. América, vemos aquí que está experimentando un momento de lucha con la libertad, pero Cristo Jesús nos dice en su palabra bendita en el capítulo 8, el versículo 31 y 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios, Jesús, es el que puede darnos la libertad que tantos ansiamos. Nos dice el versículo 32 y 36, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verso 36 nos dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. La libertad, algo que trasciende las fronteras, es la que quiso Jesús darnos. Y América estuvo en crisis y salió de ella porque Dios los libertó. Nosotros también, personalmente, como individuos y como naciones, podemos estar libres si Dios nos libera, si lo buscamos al autor de la vida, el que no hace acepción de personas. Esto es un paso de lo que vendremos en nuestra segunda reunión que tendremos en la próxima semana, porque hay otras crisis que América tuvo y veremos cómo la mano de Dios se manifestó y veremos la manera que Dios tiene para cada uno de nosotros y darnos esa prosperidad que no consiste solamente en las riquezas materiales, las cuales Dios las da, pero nos da en la libertad del alma, la libertad del espíritu. Y eso es lo que Dios vino a hacer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tan solo nos humilláramos y tan solo inclináramos nuestras rodillas ante el Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y espero que nos vuelvas a visitar
el próximo domingo para terminar y hablar lo que es América, la bendición de América y la bendición que quiere dar a todo el mundo, que está en estos días, está en juego. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por esta nación, te agradecemos por nuestros pueblos en los lugares que nos has dado, has hecho nacer y la cual añoramos. Y te pedimos que tú extiendas tu mano amorosa y toques nuestros pueblos también y les traigas libertad, les traigas prosperidad y pongas a hombres y mujeres que sean temerosas de ti y que te busquen con todo el alma, con todo el corazón y en tu palabra. Señor, gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu libertad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga.